Dios les bendiga, mis amados hermanos. Son una bendición ustedes, ¿verdad que sí? Me siento muy feliz de estar en medio de ustedes. Un poco raro porque tengo 2 días y medio de no predicar, o 3 creo yo. Pero me siento así como fuera de cancha. Pero primero Dios, que el Señor nos ayude y vamos a platicar de muchas cosas hoy. Y vamos a hacer una oración en el nombre del Señor Jesús. Padre, te damos gracias por ser tan bondadoso con nosotros, permitirnos estar reunidos en este lugar para alegrarnos en tu nombre, Señor. Con cuánta razón tu salmista decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias por esta misericordia que nos permite, Señor, de venir a tu casa. En el nombre de Jesús estoy solicitando un espíritu de revelación para que podamos todos juntos entender tus pensamientos y de esa manera caminar en tus caminos, Señor. Danos esa palabra pentagonal, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo quiero decir que gracias a Dios el mundo amaneció hoy. Aleluya. Aleluya. Porque en toda América, ustedes saben perfectamente, estuvieron poniendo pancartas en donde decía que ayer se terminaba el mundo a las 6 de la tarde. Desde el principio yo empecé a platicarle a mi gente que tengo al alcance de mi voz y de mi influencia, a decirles que no tomaran en cuenta eso como lo estaban diciendo. Puede ser que yo no voy a juzgar a los hermanos, no sé si son hermanos los que lo dijeron, para no decir nombres, el Ministerio Family Radio, pero esto le hace un grave daño al estudio de la profecía bíblica. Bueno, entonces toda la gente empieza a decir: no, pues eso ya lo habían dicho, eso por aquí, eso por allá, y eso ha sucedido durante mucho tiempo. Yo, hermano, me recuerdo que hace unos 33 años, yo tenía en ese tiempo 7 años de edad, hace unos 33 años estaba yo en Costa Rica recibiendo un curso en una empresa donde yo trabajaba en lo secular, y sucedió, es un poquito más de 33 años, fue en noviembre del año 78, y entonces sucedió una de las noticias más escandalosas en el Evangelio que, gracias a Dios, la mayoría de la gente ni la sabe ni la recuerda. Pero lo que sucedió fue que un hombre que se llamaba, era de pedido, Jim Jones se llamaba, ¿verdad? Convenció a 900 personas de una iglesia que él pastoreaba acá, que se llamaba el Templo de Dios, creo que se llamaba, para que compraran una parcela en la Guyana Francesa y se fueran allá, porque el anticristo iba a venir y lo único que no iba a alcanzar, según él, era ese pedacito. Y ustedes se recuerdan que mató 900 gente, las envenenó, incluso llevaba snipers, ¿verdad? Y mataron, creo que a un congresista de los Estados Unidos. Bueno, se fue un lío tremendo. En ese tiempo yo estaba en Costa Rica y el Señor me dio una orden a mí. Me dijo: aunque el que ha de venir, aunque la visión tardará, el que ha de venir vendrá, y ese no tardará, espéralo, porque vendrá. Con el paso del tiempo yo empecé a ver otras cosas, porque yo anhelo la venida del Señor Jesucristo. No sé si usted también, pero yo la anhelo. Con el paso del tiempo empecé a ver otras cosas que se daban. Por ejemplo, en el año 88 surgió un libro que se llamaba 88 razones por las cuales el Señor va a venir en el 88. No vino en el 88. Obviamente, gracias a Dios que no vino en el 88, porque muchos de ustedes no se habían convertido en el 88. Entonces estarían en la gran tribulación o a saber en dónde, ¿va? Luego
en el año 2000 vino el famoso Y2K, en donde se decía que iba a haber un caos, y los 2 días, y hermano, yo dije, mire, yo me alegraba con cada una de esas cosas, y me sigo alegrando, porque yo sí lo estoy esperando, ¿verdad? Y puede ser que uno en algún momento se vaya con la finta y caiga en el engaño, pero Dios sabe que no es por maldad en el corazón de uno, sino que el anhelo, como cuando usted está esperando a alguien y alguien le juega una broma, y entonces, yo me recuerdo cuando nosotros éramos patojos, nos poníamos a molestar, estábamos esperando a alguien y decíamos de repente, ¡ahí viene! Y volteaban todos a ver, la plaga, decíamos, ¿verdad? Porque había una canción que se llamaba así, ahí viene la plaga, me gusta bailar. Bueno, pero eso es de hace, de cuando Sem, Cam y Jafet eran los líderes de la juventud, ¿verdad? Entonces, siempre lo hemos estado esperando, yo siempre lo he estado esperando, siempre. Surgió un hermano muy estudioso que merece todo respeto, que hizo un libro que se llamaba Año 2000, Victoria Final. Y él afirmaba que venía en el 2000, pero no vino. 2005, pues no vino. Pero yo lo sigo esperando. Ahora estos hermanos, repito, no sé si son hermanos, no me toca a mí juzgar eso, pero ellos dijeron que ayer se terminaba el mundo. Pero bendito sea el nombre del Señor, no se terminó. Y aquí estamos vivitos y adorando. Nada que vivitos y coleando, vivitos y adorando. Amén. Démosle un aplauso al Rey bendito. Ahora, el problema de todo esto es el siguiente: que esto afecta la fe de la gente. Ese es el problema. Y mire, por el oír viene la fe. Y si por el oír viene la fe, también por el oír viene la antife. Si alguien está oyendo una situación, por eso que el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero de aquí yo puedo deducir que si las palabras del Señor son espíritu y son vida, deben haber otras que son espíritu y que son muerte, y que empiezan a causar dudas. Entonces, ¿cómo entrarle a este tema? Ya le conté que me siento como fuera de la cancha, ¿ah? Pero ¿cómo entrarle a este tema? Yo creo con todas las fuerzas de mi corazón que antes de que venga el Señor se van a manifestar algunas situaciones que aparecen en el libro de Judas, en el único capítulo que tiene. Y en el verso 21, en el libro de Judas dice, algunos que dudan, convencerlos; a otros arrebatadlos del fuego, y de otros tened misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, que hay 3 grupos de personas ahí. El primero sería el antiatrio. El segundo sería el antilugar santo. El tercero sería el antilugar santísimo. Es decir, los primeros serían los que dudan, los segundos serían los que están en el fuego, y los terceros son los que ya están perdidos. Y a eso ya no se puede hacer nada más que, según dice Judas capítulo 1 versículo 21, solamente tener misericordia a ellos, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Más o menos, ni siquiera te pongas una ropa que ellos tenían, ni siquiera recibas esa ropa en tu casa. Eso es lo que está diciendo Judas, ¿verdad? Pero yo quisiera concentrarme en el primer grupo. A los que dudan, convencerlos. A los que dudan, convencerlos. El problema también acá es que hay mucha gente, y es mayor el grupo de gente que duda que los que están convencidos dentro de los mismos creyentes. Yo no sé si usted sabía que hay creyentes incrédulos, pero la Biblia dice que hay creyentes incrédulos. Dice que el Señor se apareció a todos y lo adoraban, pero algunos dudaban. Entonces eran creyentes incrédulos. Incluso tenemos un dicho tan famoso, ¿verdad? Como dijo Santo Tomás, hasta no ver,
no creer. Entonces él era un creyente. Él no era solamente un creyente. El hombre era un apóstol del Cordero y dudaba. Él dijo, si yo no meto mi mano, si no pongo mi dedo en su costado, si no palpo su herida, no voy a creer. Entonces hay un montón de creyentes incrédulos. Yo, hermano, déjeme contarle que yo he tenido gente que se me ha acercado después de hablar de la venida del Señor. Me recuerdo de una hija de un pastor muy connotado, y que me tenía alguna confianza. Y se me acercó después de haber predicado y me dijo, pero Sergio, me dijo, ¿usted de veras cree que el Señor va a venir? Yo sí, le digo, claro que sí, si no, no lo estuviera diciendo. Es que yo me quiero casar, me dijo, yo no quiero que venga. O sea, hay cosas que lo envuelven al creyente y que se olvidan de esta esperanza extraordinaria. Y una de estas cosas que ayuda a que se olvide esta esperanza es lo que acaba de pasar. Ahí va a ver que esta cuestión va a ser una mancha para el estudio de la profecía bíblica. Se lo puedo casi asegurar, hermano. La gente se va a burlar. Gracias a Dios que la gente tiene mala memoria y esperamos que se olvide rápido de la tontería que hicieron nuestros amados hermanos, porque también existen santos tontos, ¿verdad? Santontín les llamo yo a esos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a convencer a la gente en el nombre del Señor. Pero no los podemos convencer con una mentalidad humana, porque esta cosa no es de mente a mente, porque eso sería demente, ¿verdad? Esto tiene que ser del corazón de Dios al corazón de nosotros. Tenemos que conocer los pensamientos de Dios y con eso va todo a repercutir positivamente. Entonces, debemos, hermanos amados, de venir y entender. Mire, quiero leerle un versículo acá que dice de la siguiente manera. Entremos acá. Dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, para mí, aquí es una administración profética. Una de las administraciones proféticas que se deben de hacer es bendecir a los discípulos, no, por eso, no a los creyentes, porque ya le dije que los creyentes muchas veces son incrédulos. San Juan capítulo 8 verso 31 nos habla de unos creyentes. Usted tal vez se va a asombrar de lo que le voy a decir y no me lo va a creer, pero San Juan capítulo 8 verso 31, ¿lo digo o no lo digo? Seguro que no me echan, pero se lo puedo comprobar, como dijo la hermana, escrito está. San Juan 8:31 habla de unos creyentes en Jesús que eran hijos del diablo. ¿Trajo Biblia usted? Quiero verla. No trajeron. Bueno, pero aquí hay unos que sí trajeron. ¿Cómo dice San Juan 8:31? Aquí hay micrófono. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes le dijo? A los judíos. ¿Pero a quiénes? ¿A qué judíos? Que habían creído en él. Entonces eran cristianos. ¿Sí o no? Y habían creído. Léete el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quiénes le dijo eso? A los que habían creído. O sea que no basta con creer. Porque alguna persona cuando creyó, mire pues, esto es como cuando un bebé es engendrado. Ese bebé todavía puede ser abortado. No ha nacido. Entonces cuando alguien creyó, tiene que tener un proceso para mantener la fe. Y va a tener problemas.
Así como la señora quedó esperando bebé y le empiezan a dar náuseas precisamente porque es un cuerpo extraño. Y entonces, antes de que el cerebro reciba las órdenes de que sí es de ella, empieza a querer expulsarlo y y quiere, pues devolver la comida, y le empieza a suceder porque hay modificaciones en su cuerpo. Entonces no basta con creer, no basta con haber levantado la mano y decir yo acepto al Señor Jesucristo. Tenemos que continuar en el camino y después de creyente tenemos que pasar a ser discípulos. Bueno, entonces ahí hay un problema. Si me hace favor mi hermana de seguir leyendo el verso 31, fíjese pues, porque ahí está todo el proceso y ahí vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 14 en un momentito. ¿Desde el principio? Sí, 30. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que ya eran creyentes, pero no eran discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? Sí, pero tiene que haber, mire, tiene que haber un proceso en orden para que alguien sea discípulo. Lo primero que debería de hacerse un discípulo, y eso lo dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciéndolos discípulos, bautizándolos. Entonces, nadie puede ser discípulo si primero no se bautiza. Y aquí habría que preguntarle si usted ya se bautizó. Pues si usted no se bautizó, usted es creyente, corre peligro. Entonces aquí es o todo o nada. No nos podemos quedar a media agua, o todo o nada. Entonces, déjeme contarle algo. Yo estaba platicando con una hermana que es misionera en la India. Y entonces dice que tiene como 6,000 dioses. No ella, sino que los de allá. Y entonces yo le pregunté, pero entonces te debe de costar mucho predicar el evangelio. Vieran que no, me dijo. Fíjese que ahí decimos, yo vengo anunciando al Señor Jesucristo, y empieza a dar el plan de salvación. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Todos lo aceptan, todos. Qué bueno, le digo yo, entonces tenés una iglesia bien grandota. No, me dijo, porque cuando les decimos que se bauticen, entonces es cuando dicen que no, porque ellos quieren aceptar a Jesús como un Dios más. Y así no es la cosa, ¿verdad? Es o todo o nada. Tú ya te bautizaste, te amarraron al altar. ¿Cuántos se bautizaron ya, hermanos? Le voy a decir una cosa, usted está arruinado para el mundo. A usted lo amarraron al altar. Mire, fíjese lo que le voy a decir. Ni siquiera pecar bien puede ya. Porque cuando a uno no le han amarrado al altar, hermano, es experto en pecar y experto en mentir. Yo tenía un amigo, cuando yo era un jovencito, tenía un amigo que él ya llegaba a la universidad, vivía en la colonia donde yo vivía, le decíamos, todos los muchachos de la colonia le decíamos a ellos los estudiantes, porque ellos llegaban, ellos venían de la universidad, y esos nos querían enseñar a pecar. Sí nos enseñaron, pero el PhD lo sacamos más adelante. Pero yo me recuerdo que él era casado, ellos eran casados. Y nos decían, no hombre, es que lo que hay que hacer, nos daban consejos, fíjese usted. Todas las chicas que ustedes tengan le tienen que regalar el mismo perfume. Por eso, cuando estás con una y llegas con la otra, nadie se da cuenta que hueles distinto. Así nos decían, hermano. Sin embargo, óigame bien, el cristiano que ya lo bautizaron, ya lo arruinaron, mi hermano. Usted sabe que el pecado embrutece. Y resulta, fulano de tal
embarazó a no sé quién. Y uno dice, pero este no solo es pecador, sino que es bruto, porque no se da cuenta que existen medios anticonceptivos. Pero él no le atinó. En el mundo sí le atinan. Este ya no. ¿Por qué? Porque lo inutilizaron para pecar. O sea, tú ya no puedes pecar. No puedes pecar bien. A veces yo ministro gente que me dice, hermano, lo peor es que ni lo disfruté. Ni modo, si lo amarraron al altar. Cuando a uno lo bautizan en agua, lo amarraron. Yo, hermano, si pudiera bautizarme todos los días sería extraordinario para que estuviera amarrado al altar. Pero como no se puede bautizar todos los días, entonces tomo Santa Cena, que es la segunda de las ordenanzas que tipifican muerte al yo. Muerte el pan, resurrección el vino. Y en el bautismo, muerte al yo cuando uno lo mete, en resurrección cuando uno sale a novedad de vida. Las únicas dos ordenanzas que el Señor dejó para la iglesia son muerte y resurrección, muerte y resurrección, muerte al yo y resurrección en novedad de vida, muerte al yo y resurrección en novedad de vida, muerte al yo y resurrección en novedad de vida. Entonces aquí viene el verso, dice, ustedes van a llegar a ser mis discípulos. Y cuando sean mis discípulos, a ver qué va a pasar. 32. Otra vez del 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Al 33 también. Gracias, hermano. Eso quiere decir, primero, creer, después permanecer. Después de permanecer, ser discípulos. Después de ser discípulos, ser libres. Pero después de ser libres hay que conservar la libertad. Por eso, mire pues, por eso dice la Biblia, que el Padre nos da libertad. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y también dice que el Espíritu Santo nos da libertad. ¿Ha oído ese versículo usted que dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad? Y lo cantamos, ¿verdad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Pero fíjese que con todo respeto no es así. Mire, pues se lo voy a demostrar. No estoy molestando a nadie, pero se lo voy a demostrar. El Espíritu de Dios el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, ¿es Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, va. ¿Dios es omnipresente? ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde no está el Espíritu de Dios? No sé si me voy a entender. Si el Espíritu de Dios es Dios y Dios es omnipresente, entonces el Espíritu está en todo lugar, no donde hay libertad. Donde hay esclavitud también está. Entonces el texto no dice así en el griego, lo que dice es en donde el Espíritu de Dios es Señor. Ahí hay libertad. Entonces el Padre es Señor y Él me da libertad. El Hijo es Señor, Él me da libertad. El Espíritu es mi Señor y Él me da libertad. Entonces yo tengo ahora que permanecer. Primero, tengo que permanecer en libertad. Tengo que permanecer en la fe. Por eso le leí Hechos capítulo 14, verso 22. Debo de permanecer, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Como quien dice, hermano, todo lo que le ha venido es difícil de asimilar, pero tiene que creer que Dios es bueno. Se lo voy a leer. Estoy leyendo Hechos capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ok. Analicemos un poquito este verso.
Este verso, Hechos capítulo 14, verso 22, mata la doctrina de ya pare de sufrir. Porque la doctrina ya pare de sufrir le dice, venga con el manto milagroso, venga a paz, haga el pacto con la sal, venga a comprar un trozo de madera del río Jordán, qué sé yo de lo que le dice. Pero aquí los apóstoles están diciendo, no se preocupen, ustedes tienen que sufrir. ¿Cuál es el problema? No, pero si yo soy hijo de Dios, no debería de tener enfermedad. ¿Quién dice que no? ¿Y no Timoteo tenía una enfermedad y era hijo de Dios, pues? ¿Y no Eliseo se enfermó de la enfermedad que tenía que morir, pues? No, pero es que todos se tienen que sanar. No es cierto, no es cierto. Algunos no se sanan, hermano. ¿Acaso? Mire, pongámoslo de esta manera. El ministerio más grande que ha existido sobre la tierra, ¿cuál fue? El Señor Jesús, no hay otro. ¿Y por qué no sanó al cojo de la puerta de la Hermosa? ¿Por qué no lo sanó? ¿Será que no pasó por ahí? ¿Será que no se lo llevaron cerca? ¿Por qué no lo sanó? A ver, yo necesito que usted me ayude a predicar. Es que me diga su pensamiento, pues platiquemos, no sea tímido. ¿Por qué no lo sanó? ¿No pudo? ¿Ah? Y sí podía, entonces ¿por qué no lo sanó? ¿No tenía fe el cojo? Pero la Biblia dice que sí tenía. Porque Pedro y Juan a la hora de la oración lo vieron a los ojos y viendo que tenía fe, le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Lo levantaron. Ah, ¿quién dijo eso? Póngale una estrella al hermano, por favor, hermano. No era el tiempo. No era el tiempo. Allá en mi tierra tenemos un dicho que dice que Dios sabe por qué pone a los sapos debajo de las piedras. Dios sabe por qué hace las cosas, hermano. Entonces, vaya, y si no, vámonos a San Juan capítulo 9. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera así? Usted ya localizó ese versículo en su mente, ¿verdad? Ahí está aquel tipo, este es otro. Este es un ciego de nacimiento. Y entonces está a la orilla del camino sentado pidiendo que limosna. Ahí está. Y él se tiene que soportar todo tipo de insultos para que le den unos centavos. Toda la vida. Los que pasan, algunos en vez de darle una limosna, una patada le daban, otros le tiraban tierra, otros le pasaban robando lo que él ya había recogido. Y algunos que le daban se ponían a platicar enfrente de él por qué era su estado así. Los teólogos se pusieron enfrente de él. Vamos a ver, ¿por qué crees tú que este hombre está ciego? Estaba ciego, pero no era sordo. Estaba oyendo. ¿Por qué crees que este hombre nació ciego? ¿Será que él pecó? No, decía el otro, sus papás han de haber pecado. De plano que la mamá fumaba marihuana y por eso nació así. Pero mire la otra, mire lo otro que decían. Lo otro que decía era que él podía haber pecado para nacer así. O sea que los judíos creían que uno podía pecar antes de nacer. Y Jesús no los corrigió. Esos son otros 20 pesos, ¿va? Pero entonces el Señor les dice, bueno, ni este pecó ni sus padres pecaron. Eso nunca lo había oído el ciego.
Si es una nueva doctrina. Entonces, si no pecó mi papá ni pequé yo, entonces ¿por qué estoy aquí? Y al instante viene la respuesta: sino para que las obras de Dios sean manifiestas y el nombre de Dios glorificado. Para esto este hombre nació así, hermano. ¿Cómo es posible? Mire, nosotros aplaudimos y yo le aplaudo al Señor, pero yo le aseguro que ese ciego no le haber aplaudido al Señor, haber dicho, pero 30 y pico de años estar ciego y viviendo una vida así como le he vivido. Mire, hermano, es necesario pasar por tribulaciones. No se desanime. Quizá algunos de ustedes están pasando por momentos serios, delicados en este momento. Pero Dios es bueno. Yo le quiero decir, Dios es bueno. Entonces lo que tenemos que hacer es confirmarle los ánimos para que permanezcan en la fe, porque estoy hablando de la fe. Para que permanezcan en la fe, para que no se desanimen, para que no tiren las cosas por la borda. No, es una barbaridad, eso ya no lo quería yo. Mire, lo que hago me sale mal. Compro un circo y me crecen los enanos, dijo alguien, ¿verdad? Estoy salado, dicen en mi tierra. No. Mire, le voy a leer otro versículo por acá. Vamos a ver. Pero antes de leerle, quiero insistir en este. Confirmando los ánimos de los discípulos. Ánimo, ánimo, hermano. Ánimo, ánimo. Ayúdeme a ministrar, dígale a la persona que tiene la par, ánimo, hermano, no está solo. No, pero de veras, dígale, no, ánimo, ánimo, ánimo. ¿Usted cree que esto no se vale, esto que estoy diciendo? Dice que tenemos una nube de testigos alrededor nuestro que nos están diciendo ánimo. Yo a veces me toca predicarle a pastores, hermano, que se les acaba de destruir su congregación. Y les tengo que decir ánimo. Y algunos que no se les destruyó, pero que se las dividieron, que es más o menos lo mismo. Y ánimo. Mire, fui con mi amigo pastor, que le acababan de dividir la iglesia. Y yo no hallaba cómo hacer para preguntarle. Digo, puro amigo de Job, ¿verdad? Que se sentó por 7 días sin decir nada. Y entonces no hallaba qué decirle, y no hallaba qué decirle. Hasta el fin me animé, vos y te dividieron la iglesia, ¿va? Se me quedó viendo y me dijo, no me la dividieron. Y en mis adentros yo dije, que creído, hinchado, altivo, ¿por qué no acepta su derrota? Dije yo, ¿verdad? En mi interior. Y después de decirme, no me la dividieron, mira, amigo, si me la hubieran dividido, a mí me hubieran quedado 600 personas y al otro le hubieran quedado 600. Pero la verdad es que me quedaron 80. O sea que no me la dividieron. Se la hicieron ceviche prácticamente, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Le dije yo. ¿Puedo empezar de nuevo? No sé si te querés quedar a predicar hoy en la noche, me dijo. Pues yo para esto he venido, le dije yo, ¿verdad? Como dijo el Señor, con mucho gusto me quedo a predicar hoy en la noche. Es una iglesia, hermano, un templo bien grande. Y todas las sillas que ponían, hermano, ese día me recuerdo que pusieron las sillas, digamos, una silla acá, la otra acá. La otra acá, la otra acá. Parecía más o menos como cuando yo me iba a examinar y cuando nos estábamos examinando, que nos ponían las sillas bien alejadas para que no nos copiáramos. Así puso las sillas para que se mirara más o menos tupidito el lugar. Y ahí les prediqué. Y al rato, hermano, estaba otra vez. Había crecido. Mire, se lo voy a decir de esta manera. ¿Cuántos de los que están aquí saben caminar? Levanten la mano los que saben caminar, por favor. Yo también. Mire. ¿Y cuántas veces se cayó para aprender a caminar?
Todavía de vez en cuando nos caemos, dice la hermana. Pero ¿qué hacía usted cuando se caía? Lloraba, sí, lloraba, ¿verdad? Está bien llorar, pero se levantaba. Entonces, ¿qué hace cuando fracasa? Ánimo, denle un aplauso al Rey bendito. Hermano, ánimo. Las tribulaciones que se viven son necesarias. El dolor en medio del parto es necesario. Yo sé que alguna hermana estará diciendo, ¿cómo no es usted, verdad? Pero nosotros los apóstoles decimos, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores como de parto hasta que la imagen de Cristo sea formada nuevamente en vosotros. Así que nosotros también sabemos eso, ¿va, Zapico? Solo se sonríen las hermanas, no sabe lo que está hablando este loco. Pero si no fueran por los dolores, yo siempre he dicho que si no fuera por los dolores de parto, la señora iría caminando y de repente alguien atrás, ¡hey, señora, se le cayó esto! Pero los dolores le avisan. Los dolores le avisan. Los dolores le avisan. Y hay una contracción. Y el marido, por muy inexperto que sea. Ahí está. Yo me recuerdo, hermano, cuando mi primer hijo biológico nació y mi esposa estaba ahí con dolores. Según yo que él iba a ser de mucha ayuda yo no a ella, sino que al médico, ¿verdad? Y en un sobre, porque no tenía otro papel, anotaba, ¿verdad? Vamos a ver cuándo. Y anotaba, y miraba cada cuánto tiene las contracciones. Cuando llegué al Seguro Social, me sacaron. Ni el papel me dejaron que le enseñara al... Pero esos dolores le avisan que viene algo. Y ese algo que viene es extraordinario. Es una vida preciosa. Aunque en el momentito del dolor la señora está descompuesta. Ahora ya dejan entrar al marido a la sala de parto. En el tiempo mío, ya le cuento, nos echaban. Gracias a Dios. Pero en ese ratito están gritando. ¡Ah! Y cuando él, no, mamita, por favor, se respira. Quítate, no te quiero volver a ver en mi vida. Pero a los 2 años, ahí está otra vez. Se le olvidó el dolor. Porque eso es lo que dice la Biblia. Que cuando viene el niño, trae tanta felicidad que se olvidan los dolores. Entonces mira, el dolor que estás padeciendo en este momento no es digno de comparar con las cosas que van. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Pero yo te lo puedo asegurar, pero no porque sea mi palabra, es que eso es lo que dice la Biblia. La leve tribulación pasajera que ahora sufrís no es digna de comparar con las glorias que vendrán. Entonces, ¡ánimo! Si el problema es financiero, si el problema es de salud, si el problema es laboral, si el problema es familiar, si el problema, lo que sea, ¡ánimo! No hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. O se acaba el mal o se acaba el enfermo. Denle un aplauso al Rey bendito y permanezca en la fe, permanezca en la fe, permanezca en la fe, permanezca en la fe. Hermano, yo admiro mucho a la iglesia del principio. Bueno, yo admiro mucho a toda la iglesia, pero la iglesia del principio, hermano, miren, no me voy a ir muy lejos, no me voy a ir hace 2000 años. ¿Te acordás que teníamos unas, cómo es que se llamaban aquellas hermanitas que las ibas a visitar hasta el fondo de la colonia? La hermana Tavila, la hermana Tavila. Ya eran unas ancianitas y nosotros éramos unos patojones en ese tiempo. Entonces ellas nos contaban
Bueno, a mi esposa le contaban que cuando ellas empezaron en el evangelio, allá en Guatemala, que les agarraban, que no les vendían tortillas y todo, ¿te acordás? Contales a los hermanos. ¿No te parece ahí sentadita? Ellas vivían en un pueblo que se llama Jutiapa, al nororiente de Guatemala. Y su mamá les mandaba con su canasto y su dinero a comprar carne, por ejemplo. Entonces, sí, carne. Entonces, el carnicero le decía, yo no le recibo este dinero a ustedes. Y les aventaba su dinero y les aventaba su canastía. Y entonces se iban, porque eran cristianas, evangélicas, les decían, ¿va? Entonces, No recibo dinero de evangélicos, entonces se regresaban a su casa llorando, mamá no nos quiso vender carne, don no sé cuántos, porque somos evangélicos y no nos quiere vender carne. No se preocupen, mis hijas, vamos a agarrar un pollo, una gallina y vamos a comer gallina o pollo. Y decía ella, pero dolía, decía ella, ¿verdad? Claro. Ajá. No le va a doler a uno. Yo, en cambio ahora, yo voy al supermercado en Guatemala, voy al supermercado, no mucho, pero cuando acompaño a mi esposa de vez en cuando, antes la acompañaba más, y entramos, hermano, me empiezan a saludar la gente, hermano, hermano apóstol, dije, otro, hermano pastor, otros hermano Sergio, otros se van más lejos, doctor, me dicen, Dios. ¿De veras? Mire, hermano, usted no lo creería. Un día me metí mal en mi carro, llevaba unos hermanos que venían de Santiago de Chile, estábamos en el retiro, y me metí mal, y el autobusero, el que manejaba el autobús, se salió como hasta la mitad del cuerpo. Yo dije, ya, ahorita me sacó a todas mis generaciones, y la mano así, hermano Sergio, que Dios te lo bendiga, me dice, hermano. Los hermanos que venían de Chile se reían de ver, mire, hace unos días venía de noche, ya eran como las 12 de la noche, y veníamos en un carro con vidrios polarizados y había un accidente en la carretera. Yo bajé el vidrio para ver qué era, para orar por ellos. Solo bajo el vidrio, hermano, y el que estaba sentado ahí, hermano Sergio, Dios lo bendiga. Subí el vidrio yo rápido. Ahora ser cristiano en Guatemala es cool. Pero esa gente que nos antecedió, alto quilataje. No, ellos no negaban la fe por cualquier cosa. Y los que le antecedieron a ellos, que eran los de la iglesia al principio, más alto quilataje. Porque se ponían a cantar himnos cuando los leones se los iban a devorar con toda la familia. Y los de Corea, hermano, cuando el comunismo invadió Corea y empezaron a hacer una matanza de pastores, y hay cosas reportadas de grandes hazañas logradas por familias pastorales. Y los pastores de Corea del Sur es la que está libre, ¿verdad? Ellos cuentan, porque ellos tuvieron que emigrar hacia el sur, algunos de ellos cuentan las historias extraordinarias y cuentan la historia de una familia pastoral que las máquinas excavadoras la metieron y los iban a enterrar vivos. Y entonces con toda la familia, papá, mamá e hijitos, nieguen a Jesucristo y lo sacamos de ahí. ¿Se imagina el pastor? ¿Se imagina el pastor ahí en eso que iba a hacer? Orando al Señor, por favor, ayúdame. Y de repente el muchachito como de 10 años, papá, no lo vayas a negar, no vayas a ser cobarde. Recuérdate lo que nos has enseñado, no lo vayas a negar. El muchachito predicándole al tata. Y los mataron.